Muchas veces la originalidad se cree o que una idea original tiene que ver con algo completamente sofisticado, y muchas veces la originalidad surge a partir de mirar hacia adentro, ¿no? ¿Quién soy yo? Originalidad y origen tienen la misma raíz, ¿no? Y mirar hacia adentro puede ser una forma de diferenciarte, de producir o de crear algo diferente, o una idea, o encontrar un camino distinto. A mí me pasó con el proyecto de la Ruta a Las Boves. Contanos un poquito. Es una de las estrellas de esta entrevista, esa historia. Bueno, pero que tiene que ver con ¿Qué eso. te pasó con esto? Sí. La Ruta a Las Boves, así hago como una breve descripción. Es un proyecto en el que viajo por Europa del Este y Europa Central, o en Bálticos, pero más que nada Europa del Este, haciendo homenajes a abuelos y abuelas que emigraron de esos países a Sudamérica y que nunca volvieron a sus pueblos. Pues los nietos me contactan, la gente me escribe, me dice, me cuenta de dónde eran sus abuelos, y bueno, y con estos nietos empezamos a recuperar, reconstruir las historias. Yo voy a los pueblos, les muestro fotos, videos de dónde viene su familia, y bueno, y esas historias las voy contando en las redes. Y surge, después de este proyecto, en realidad surge por un accidente, que fue cuando yo rompí 5 platos que eran de mi abuela. Mis abuelos eran polacos, los 4, nunca volvieron a Polonia, a sus pueblos, nunca quisieron hablar de Polonia. Fue una historia como muy, muy dura para ellos, muy traumática. Entonces en mi casa nunca se habló de Polonia, y hace 6 años, por accidente, rompí 5 platos que eran de mi abuela. En ese momento me sentí mal, culpable, que tengo que arreglarlos, y pensando cómo reparar esto, dije, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir por primera vez a Polonia, por primera vez a los pueblos de mis 4 abuelos, voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo, escribir un mensaje y dejarlo como placa conmemorativa. Y después de unos días dije, bueno, ¿por qué tiene que ser solo de mi familia? ¿Qué pasa si le pido a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este, y hago un viaje haciendo homenajes con platos rotos, ¿no? Así surgió este proyecto, ¿no? Que ya tiene 6 años y muchos homenajes. Pero cuando empezó, ¿no? Que acá está el punto, mi idea era pensar un viaje diferente, ¿no? Digo, ¿cómo hago? Yo estaba un poco, arranqué en el 2019 con el proyecto, y estaba un poco como cansado de ver en Instagram, en lo que es viajes, en el mundo viajes, siempre lo mismo, ¿no? Vos agarrás los ríos, scrolleás Instagram y ves gente en paraísos, resorts, hoteles, destinos increíbles, comida, ¿no? Hay como una línea como donde se repite. Yo, bueno, ¿cómo puedo crear un viaje distinto? Y bueno, y la Ruta a Las Boves surgió como una idea de un viaje en donde el hilo conductor no tuviera que ver con los destinos, porque quizás iba a pueblitos en donde no hay nada, no va nadie, ¿no? Pueblitos perdidos en el medio de la nada. Entonces, y donde desde el turismo convencional no hay nada para ver ni nada para mostrar, ¿no? Entre comillas, eso, no hay nada para ver y nada para mostrar. Pero bueno, el hilo conductor no tenía que ver con los destinos, sino con el ir recuperando historias y trayendo de vuelta esas historias. Cuando empezó fue eso, una idea de un viaje distinto, con un hilo conductor distinto. Y después lo que pasó fue que a partir de empezar a quizás conectarme con mis raíces, con estas historias, bueno, fui descubriendo y desarrollando, o el proyecto se fue desarrollando mucho más, hasta convertirse, hoy el viaje es completamente secundario en el proyecto, es lo de menos. Es un proyecto que habla de la memoria, de las raíces, de la identidad, y que le llega desde ese lugar a mucha gente, ¿no? Entonces, cómo la originalidad a veces tiene que ver con esa exploración interna, y cómo también muchas veces uno cree que las ideas quizás ya están conformadas desde el momento en que uno las piensa, pero implica todo un desarrollo en el cual las ideas van creciendo, transformándose, uno va descubriendo, bueno, hasta que se convierten en un proyecto. Pensaba justamente en eso, ¿no? La Ruta de las Boves es algo maravilloso que tal cual trascendió el hecho del plato roto y después fue escalando y fue tomando vida propia en la medida en la que vos lo pusiste en acción. Para que haya creatividad, uno tiene que llevar esas ideas a la acción. Uno tiene que exponerse, tiene que exponerlas, ¿no? Las ideas que quedan
guardadas en un cajón de escritorio y nunca las mostraste, ahí no hay creatividad. Si no, se me ocurrieron, tengo 100 ideas, bueno, pero si no diste un primer paso en ver, bueno, cómo las llevo a la acción, se las cuento a alguien, empiezo a ver de qué forma la puedo implementar o cómo empezar a probar, hacer todo eso es parte del proceso creativo. La ruta de las bodas, cuando yo lo pensé, bueno, voy al pueblo de mis abuelos, reparo los platos, ¿no? De alguna forma reparo el accidente. Pues, bueno, ¿qué pasa si le pido a la gente que me escriba? Claro, pero yo nunca viajé así, yo no sé. Digo, hacer homenaje. ¿Y qué es hacer un homenaje? ¿Qué hago? ¿Qué cosas? O sea, los nietos me escriben. Digo, y acepto todo. O sea, si me escriben 100 personas, ¿tengo que ir a 100 pueblitos o puedo elegir? ¿Y cómo elijo? ¿Y les tengo que pedir plata o no? ¿O lo hago gratis y veo de conseguir un sponsor? Y además, para hacer un homenaje, ¿qué les pregunto a los nietos? ¿Qué preguntas hago? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo hago para planificar la logística del viaje? ¿Puedo llegar a todos lados? ¿Y qué pasa si no llego a un pueblo? ¿Qué pongo en los platos? ¿Qué escribo en los platos de los homenajes? ¿Dónde dejo los platos? Bueno, hay un montón de preguntas que aparecían que obviamente yo no tenía las respuestas y esas respuestas se fueron dando En la con los acción. años, con la acción, claro, con en los la acción. viajes. Y seguramente el primer homenaje no fue igual al último. Ninguno fue igual al y otro, yo fui pero digo, descubriendo, claro, y fui descubriendo, por ejemplo, al principio yo pensaba que hacer un homenaje era llegar al pueblo, hacer fotos, videos, dejar un plato y apoyarlo en algún lado. Después fui descubriendo que los locales que viven en los pueblos son parte de esos homenajes, incluir a otros. Digo que la gente, muchas veces yo iba a pueblitos perdidos en el medio de la nada, donde no hay hotel, Airbnb, hostel, no hay nada, y hay gente local la que me recibe, o me recibía, me abría las puertas de su casa, gente que no conocía. Yo, claro, la memoria, la identidad, las raíces también tiene que ver con esto, con la gente que hoy vive en estos pueblos, que son parte también de esa historia, por más de que sean, no sean, digo, que alguien local se apropie de esa historia, para mí empezó a ser muy importante, ¿no? Que se resignifique la historia de un abuelo de alguien en Argentina a partir de que alguien en un pueblito en Rumania o en Polonia conozca el nombre de este abuelo, sepa y me acompañe a hacer un homenaje. Para mí pasó a ser importantísimo. Entonces todo eso lo fui descubriendo a medida que el proyecto ya estaba en marcha. Muchas veces uno cree que hasta no tener todo no puede arrancar. Y muchas veces esa es una forma de, no empezar a hacer, porque uno necesita certezas, necesita estar seguro, pero con las ideas, con la creatividad, con los proyectos no pasa así. Uno va descubriendo sobre la marcha y uno va aprendiendo sobre la marcha.